en este incidente. Trujillo, que es un perito contratado para ese tema. 1 año tardaron las conclusiones y hoy, acá, en este programa de televisión, por primera vez entrevistado, este hombre nos dará con explicación exacta del porqué del desplome del edificio Málaga. Quiero darle la bienvenida hoy, en todo pulmón, al ingeniero Miguel Ángel Trujillo, el perito investigador. Gracias. Ingeniero, un gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Antes que nada, una cierta aclaración. ¿No? Parecería que se ha demorado 1 año en hacer el informe de peritaje. No he estado. Yo he sido posesionado hace 35 días atrás, ¿no? Y cuando se me hizo la posesión como perito, se me hizo el juramento, yo había indicado que el informe se lo podía haber hecho en 30 días. En 30 días. Y se ha cumplido ese plazo. ¿Usted hizo el informe en 30 días del edificio Málaga? Así es. ¿No en 1 año? No en 1 año. Le digo que el juramento, la posesión como perito, se me hizo el 16 de enero del 2012. El 16 de enero del 2012. Así es. Yo sé que usted no podría responder esta pregunta, pero ¿qué se hizo durante todo ese año? ¿Entonces no se investigó? Bueno, tengo entendido de que los peritos de la parte de la Fiscalía habían tomado posesión en marzo del 2011. Problemas tal vez de tipo judicial, etcétera, que escapan a mi comprensión, han hecho de que se vaya atrasando mi posesión. De hecho, yo he viajado en 3 oportunidades a hacer este juramento y no se pudo lograr ello. ¿El año pasado? Sí. Y este año, como les repito, concretamente hice el acta de juramento del día 16 de enero de 2012. En 35 días. Mire, el primer dato que nos sale, 35 días para la investigación del suceso del Málaga. Ingeniero, vayamos punto por punto. Le voy a pedir, por favor, nos explique acá a los mortales que no sabemos de este tema de ingeniería ni de arquitectura, por favor, lo más fácilmente posible estos términos. Se dice que ya había un proyecto para la construcción del Málaga, la construcción de departamentos, que después fue reformulado. Algo así como que los números de departamentos que deberían haber los hicieron más pequeños para hacer más departamentos. ¿Qué sucedió en esta parte de la historia, ingeniero? Bueno, exactamente, en principio había un antiguo proyecto arquitectónico con el mismo número de pisos con el que se ha ejecutado, pero que respondía a una otra autoría, un otro arquitecto, y se habían planteado en ese entonces 2 departamentos por cada una de las plantas, ¿no? Ese proyecto arquitectónico fue calculado también por un ingeniero, Arao, si no me equivoco, el que hizo el proyecto estructural para ese proyecto arquitectónico y del que se llevaron a cabo las fundaciones y pilotaje y los cabezales y unas 6 columnas y los muros de contención de nivel de sótano. ¿Ya? En ese estado es que los propietarios compraron el lote con todo el proyecto, pero hubo una reformulación del diseño arquitectónico. De hecho, hubo un otro diseño arquitectónico a cargo de otro arquitecto. Pero sobre la base de lo que ya había. Bueno, la base solamente la han tomado ya el ingeniero calculista, la parte relativa a las fundaciones existentes, los pilotes, pero la arquitectura cambió totalmente, ¿no? De hecho, como le decía, el primer proyecto contemplaba 2 departamentos por planta y el segundo proyecto contemplaba hasta 5 departamentos por planta. ¿Ese cambio ponía en riesgo, digamos, las bases mismas del edificio? Bueno, eso tendría que haberlos verificado el proyectista de la nueva estructura, ¿no? Pero asumiendo de que son 10 pisos con la carga, ameritaba una verificación de los pilotes. El número de pilotos. ¿Usted llegó a saber que hubo la verificación o no? Lastimosamente, no hay una memoria de cálculo del nuevo proyecto estructural, ¿no? No hay una memoria de cálculo. El proyecto asume los pilotes como que existen, ¿no? Y sobre esos pilotes ha fundado y ha arrancado las nuevas columnas en posiciones algo diferentes del
proyecto original. Ahora, ¿esos pilotes eran construcción antigua o eran nueva, pensando en el nuevo edificio? Bueno, una estructura tiene una vida útil del orden de 40, 60 años. O sea, si tenía 2 años era relativamente antigua, pero servía para los propósitos, siempre y cuando haya una cierta verificación de las cargas que le llegase. Ahora, ingeniero, este edificio estaba ya en la fase de los acabados, está prácticamente lista ya. Exacto, prácticamente se había terminado toda la estructura, se estaba terminando la obra gruesa y estaba en fase de acabados. Concretamente faltaban la colocación de pisos, carpinterías, algo de fachada y acabados al interior. Jesús, decía que estaban a punto de entregar los departamentos. Yo diría unos 3 meses más, siempre los acabados toman algo de tiempo, se hubiera entregado. Tenía licencias de construcción y sellos de aprobación a las láminas, es decir, del proyecto, tengo entendido, pero dice su estudio que no hubo una revisión sucinta para lograr estas autorizaciones. Uno de los primeros puntos importantísimos en lo que sucedió en el Málaga, ingeniero. Bueno, en rigor, el proyecto que fue llevado a la construcción gozaba de todos los proyectos de ingeniería y de arquitectura. Es decir, contaba con los proyectos eléctrico, el proyecto de instalaciones hidrosanitarias, había un estudio de suelos que respondía al primer proyecto, había el proyecto arquitectónico, así como había el proyecto estructural en base al cual se hizo la construcción. Cada uno de estos documentos muestran que tienen los sellos correspondientes de aprobación de las instancias administrativas de Santa Cruz, concretamente de la alcaldía, ¿no?, del gobierno municipal autónomo de Santa Cruz y de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Pero obviamente este tipo de aprobaciones es más de un carácter administrativo, más que una revisión técnica. Pero ellos tenían que revisar antes de sellar. Bueno, lastimosamente en nuestro medio, no solamente en Santa Cruz, sino en toda Bolivia, no se hace una revisión de las características del proyecto, ¿no? Más que todo, particularmente en la parte de arquitectura, se pide que cumplan con los requisitos de retiros, alturas mínimas o alturas sobre fachada, algo similar a lo que nosotros aquí en La Paz tenemos y que está regido por el USPA, ¿no? En la parte relativa a ingeniería, y esto a todas las especialidades, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia certifica que el proyectista está habilitado como ingeniero para hacer el proyecto, pero no hace ninguna revisión al proyecto en sí. ¿No es su labor o debería hacerlo? Por ahora no es su labor, porque nadie ha delegado esa labor a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿no? Nosotros en Bolivia tenemos un único documento que ha sido llevado a instancias de ley, que es el Código Boliviano del Hormigón Armado, ¿no? Ahí, en uno de sus capítulos, indica expresamente que la sociedad debería hacer una certificación, pero solamente de que el ingeniero está habilitado, está registrado y obviamente que está al día con sus cuotas, pero no hay más. De hecho, el sello mismo que pone la Sociedad de Ingenieros de Bolivia dice: esto no significa una aprobación, la responsabilidad es del calculista o del proyectista, ¿no? Ahora, evidentemente, esa es una falencia en nuestro medio, tal es así que como recomendación de este estudio yo indico que debería haber instancias o entidades que hagan una revisión en este tipo de obras, por tratarse de estructuras muy importantes, ¿no? Particularmente cuando se trata de edificaciones o estructuras importantes, ameritan una revisión por un tercer ingeniero, ¿no? Ingeniero Trujillo, ¿se ha hablado en algún momento de la posibilidad de la calidad del suelo donde estaba siendo construida esta obra, el edificio Málaga? ¿Usted llegó ahí? Bueno, en rigor, al no haber una memoria de cálculo, se ha partido en base a los documentos, tanto de los planos arquitectónicos, se ha partido en el supuesto de que ¿qué haría yo para diseñar ello?, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es una evaluación
de las cargas que soporta la estructura, cada uno de los pisos, porque no había esa información ni en los planos.